¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Hoy no tenemos invitado, pero como siempre me acompaña Pablo Javier. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? Bien, en esta ocasión vamos a tratar de abordar un poco los contenidos o posibles contenidos de la reforma que viene. Hemos analizado aquí en distintas ocasiones con distintos invitados las características de la norma electoral, cómo mejorar, por qué se originaron ciertas regulaciones, etcétera. Y en esta ocasión vamos a tratar de imaginar, si hubiera reforma, qué contenidos debiera tener. Tú, Pablo Javier, ¿dónde verías las cosas como irreductibles, lo que sí debiéramos o se debiera abordar por parte de los legisladores? Sí, Rodrigo, yo creo que hay un primer tema en el que podríamos explorar posibilidades, que es la relación entre el INE y los soples. Tengo la impresión de que la reforma se quedó a medio camino, porque recordarás que lo primero que se había planteado era que solo hubiera un INE, un Instituto Nacional, y los institutos locales desaparecieran. Finalmente se conservaron los dos, pero tengo la impresión de que hay cierta sobreposición de tareas y además de que el INE ha concentrado muchas atribuciones y en muchos aspectos los soples como que se quedan nada más viendo en la loma. Tal vez uno de los temas que ha desgastado algo al INE es el nombramiento de consejeros de los soples, que se centralizó precisamente en el Consejo General del INE en respuesta al planteamiento de los partidos opositores al PRI, en el sentido de que desde los estados o el gobernador o su partido influían mucho. Pero temo que ahora la atención se ha trasladado al Consejo General del INE. Cada vez que se nombran consejeros de los soples hay una tormenta sobre el INE por razones obvias, porque se está nombrando ni más ni menos que a los árbitros de la elección en cada estado. Entonces hay que repensar el modelo, tengo yo la impresión. No sé cómo la veas tú. Mira, yo creo que eso sí habría que verlo desde una perspectiva de una reforma. ¿Por qué? Porque si no queda criterio de los consejeros, uno, esta nueva repartición de atribuciones. ¿Cómo vamos a colmar de contenidos el podrá delegar o no delegar la fiscalización? ¿Podrá tener convenios de casilla única o no? ¿Podrá? ¿No? Entonces me parece que ahí sería conveniente regresar al deberá, ¿no? Exacto. El INE debe hacer esto, los soples deben hacer aquello, ¿no? Segundo, en efecto, habría que revisar la conveniencia de sostener esta nueva relación política del INE con los soples. O sea, el INE te nombra consejeros, el Congreso del Estado te otorga el presupuesto, ¿no? El INE, bueno, y estamos a punto de ver una nueva operación que puede ser muy de fondo, que es el diseño del Servicio Profesional Electoral Nacional. Claro. Es decir, ahora, hasta el momento que yo recuerde, solo hay 2 soples con Servicio Profesional Electoral, el DF y Jalisco. Ahora los 32 tendrán por lo menos una parte de su funcionariado regido por esta nueva norma, que también les va a cambiar la fisonomía. Y parece un poco absurdo. El INE ha atraído muchísimas atribuciones de los soples. ¿Qué servicio profesional va a construir? Claro. Si la capacitación es propia, la fiscalización es propia, la geografía electoral es propia. Entonces, ¿a quiénes vamos a profesionalizar en los soples? Si además no son permanentes la mayoría. Pero en fin, ahí hay un debate que en efecto habrá que resolver, porque como tú bien señalabas, nos quedamos a la mitad del camino. No es ni INE sin institutos, ni lo que teníamos antes fortaleciendo a los soples o a los institutos. Claro. ¿No? Los debilitamos, sobrecargamos al INE, pero siguen existiendo los soples. Entonces ahí tenemos un lío. Claro. De hecho, en este proceso electoral vimos algo parecido. Por las experiencias que yo tuve oportunidad de ver de cerca, el gran problema del que se quejaban en los soples, y no solo los consejeros de OPLES, sino los partidos representados en los consejos de los soples, era que eran mirones de palo. Claro. Por ejemplo, toda la tarea de capacitación tenían que revisar la estadística que venía del INE. Todo lo que era el trabajo de ubicación de casillas y todo eso, que eran atribuciones que antes tenía cada instituto electoral,
ahora las absorbió el INE. Y de hecho estamos ya en víspera de iniciar los procesos electorales de 2016. De hecho, arrancan ya en el mes de octubre y el INE ya debe estar preparado para eso. Ahora obviamente será un poco diferente la relación porque no va a ser elección concurrente, no habrá casilla única. Habrá que ver, digamos, si el INE puede o no delegar en los soples algunas cuestiones. Pero como tú bien dices, ahí se impone una reforma. Hay que sustituir el podrá por el deberá, que es lo que debe hacer una ley. Sí, claro. Plantear estrictamente lo que se puede, lo que se debe hacer, no en caso de ocurrirá tal cosa. Y hay otro tema aquí, que es el asunto de la fiscalización, al que le dimos mucha importancia a lo largo de nuestras emisiones. De hecho, hubo una sentencia del Tribunal Electoral pidiéndole o exigiéndole al Consejo General del INE que considerara información que no había considerado para elaborar los dictámenes, y para algunos distritos en particular o para algunos casos en particular, la Sala Superior planteó que en algunas situaciones se hacía imposible utilizar efectivamente como causal de nulidad de la elección la posibilidad de haber o no desbordado o superado el tope de gastos. Yo debo decir que en esto no hay culpa del INE. El gran problema es cómo se diseñó en la ley. La reforma partió de la idea dominante en los dos partidos de oposición más fuertes en 2012, o perdedores. Uno era el gobernante, de hecho, que se convirtió en oposición en 2012. La idea de que el ganador había ganado a billetazo, como lo decía el dirigente del PAN, es decir, excediendo el tope de gastos. Esto hizo que en la ley quedara la idea de que el exceso del tope de gastos de campaña o el desborde se convierte en causal de nulidad. Pero esto genera, y esto parece que no lo consideró el legislador, esto genera una serie de responsabilidades mayúsculas de la autoridad electoral, sobre todo si ya se centralizó toda la tarea de fiscalización en un solo instituto, en el INE. En este punto también los soples se quedaron como el chinito, nada más milando. Sí, porque también ahí había mucha heterogeneidad en los soples. O sea, ciertamente había institutos que delegaban esa función a algún despacho de contadores o subcontrataban, y había muy pocos que tenían la capacidad técnica para asumir, digamos, esa responsabilidad. Pero no solo eso, sino que yo creo que el otro punto de la reforma es que son tiempos imposibles, son irracionales. Es decir, el haberlo vuelto causal de nulidad, que pareciera una buena idea para inhibir, digamos, el rebase de topes, pero juntado con la cantidad de campañas y la centralización, pues no sé si lo que perdimos fue precisión, por irnos al bulto, ¿no? Claro. De hecho, aquí mismo nos lo comentó el propio Ciro Murayama, presidente de la comisión respectiva. Nos dijo que había un bosque gigantesco en el cual evidentemente es muy difícil evaluar árbol por árbol. Yo estoy convencido que el INE hizo su mejor tarea, la unidad de fiscalización del INE, pero tan solo basta ver los números, la cantidad de campañas locales. Estamos hablando de que eran 16 elecciones locales en la misma fecha, y las elecciones federales. De una u otra forma, esto hizo que la tarea de fiscalización dejara que desear. Y más que criticar al INE, yo creo que esto debe hacer que nuestros legisladores reflexionen sobre si el modelo es o no es el más adecuado. Si deberíamos pensar en alguna otra alternativa, descentralizar, por ejemplo, la fiscalización en los institutos que puedan hacerlo, o incluso, como tú comentabas hace un rato, dado que va a haber un servicio profesional de carrera nacional, yo creo que si se van a mantener los soples, habría que pensar que dentro de los soples debe haber un servicio profesional encargado de estas tareas, sí, claro, que van a ser las permanentes. Fiscalización, ese tipo de cosas, y por lo tanto entonces ir descentralizando, ir haciendo que el INE sea básicamente la institución que efectivamente coordine todo, pero no dejarle revisar todo caso por caso, sino ir descentralizando. Sí, claro, un INE más normativo, más que coordine, más que ejecute todo. Exacto. Lo que hay que descentralizar es la ejecución de muchas tareas, ¿no? Sí. Ahora bien, los partidos han dicho recientemente
que están dispuestos a renunciar a los montos que tienen, a revisar, digamos, a la baja el financiamiento público que reciben, lo cual implica una reforma, ¿no? Eso no se puede nada más declarativamente. Claro, no han dicho cuándo, cómo, ni nada. Pero, vamos, lo traigo a cuento porque me parece interesante tratar de descifrar cuál va a ser el motor de la reforma. Como hemos repasado aquí, la reforma 2007-2008 y la posterior estaban muy desde los agravios del partido perdedor. Si esta reforma, en cambio, es desde, digamos, los agravios, déjame poner, entrecomillarlo, de la ciudadanía, es decir, queremos una democracia más barata, queremos que reciban menos dinero, queremos más libertad de expresión y menos regulación de campañas negras, etcétera, etcétera, podría ser que estemos a la puerta de una reforma un poco más aceptable y sobre todo que sea más sencilla, que le quite tanta sofisticación, tantos candados a lo que hoy tenemos. ¿Tú cómo ves esto? Yo pienso que sería muy necesario, en efecto, abaratar nuestra democracia. Algunos de nuestros invitados insistieron en que la gran promesa o las grandes promesas de la reforma de 2014 precisamente fueron estas: hacer una democracia más barata, disminuir el costo de nuestros procesos electorales. Pero lamentablemente, si vemos los números y si vemos lo que ya está como propuesta de presupuesto para 2016, nos vamos a dar cuenta que no es tan cierto. Nuestra democracia electoral sí es un poco más cara. Por supuesto, hay que precaverse de caer en los alarmismos, por ejemplo, de las voces antipartidos, ¿no? Que dicen, claro, quítenle todo el dinero a los partidos. Pero yo creo que sí tenemos que evaluar que en algunos puntos nuestra democracia sale más cara. Y sobre todo nos obliga a pensar en eso la situación actual del país. Estamos viendo ya que en la propuesta de presupuesto vienen recortes fuertes en varias áreas del gasto público para el año 2016 y de hecho el problema central es que los únicos que no tienen recortes son los partidos políticos, porque la fórmula para darles financiamiento está en la Constitución. Ahora, sería de esperar que los partidos por sí mismos dijeran, a ver, nos vamos a solidarizar con esto, con la situación nacional, y podemos buscar o buscaremos una forma de disminuir nuestro financiamiento. Por ejemplo, yo te planteo una cosa, tal como quedó la fórmula actual, que dicho sea de paso es superior a la anterior, sí, claro, este es superior por supuesto, hay un problema ahí. Dentro de nuestra fórmula actual utilizamos el padrón electoral, es decir, el número de ciudadanos que tienen derecho a votar como una de las variables para hacer el cálculo. Pero el problema es que normalmente no participa ni todo el padrón ni toda la lista nominal de electores, participa normalmente la mitad, como lo acabamos de ver en 2015. Hubo una participación buena, sí, pero de la mitad del electorado. Entonces, por ejemplo, podría pensarse, de manera tal vez un poco provocadora, que en lugar de que sea el padrón electoral o la lista nominal, en este momento no me acuerdo con precisión, la variable a utilizar sea más bien el número de ciudadanos que votaron en la elección anterior. Y esto disminuiría notablemente el financiamiento de los partidos y seguramente los incentivaría en la lógica de, a ver, si mi financiamiento va a depender de que participen más ciudadanos, entonces debo esforzarme más en que participen, porque el modelo actual hace que los partidos digan, mira, participen o no, yo no tengo problema, claro, yo voy a recibir mi financiamiento en función del número de ciudadanos inscritos en la lista de electores. Entonces yo creo que podríamos ir pensando en ese tipo de cosas, porque incluso a nivel de los estados hubo un problema. En algunos casos, la fórmula actual que se homogeneizó, esta fórmula del 65% del salario mínimo multiplicada por el padrón, en algunos casos permitió abaratar costos. Por ejemplo, en el Estado de México abarató, pero en otros casos lo aumentó. Y entonces lo que tuvimos fue que el balance global del financiamiento que damos a nivel federal y el financiamiento local creció de una manera desmesurada. Yo creo que esto fue útil en un momento. En los 90s, en que pensábamos en, sobre todo, emparejar la cancha, ¿no?, que estaba muy dispareja, era muy necesario darle grandes cantidades de dinero a los partidos,
para que emparejaran la competencia. Pero creo que yo hoy que estamos ya en una situación diferente, los partidos ya no deben gastar hoy mucho dinero en medios, porque el modelo de comunicación política que hoy tenemos ya incluso prohíbe que compren tiempo en radio y televisión. Entonces yo creo que deberíamos ya pensar en una democracia más funcional que pudiera costar bastante menos. Sí, digamos que no hubo una adecuación a la, de la estructura de costos o de la estructura de gastos de los partidos a las nuevas realidades que les impuso la reforma. Sin duda, ahí tenemos un pendiente. Ahora, el otro tema que recurrente es que lo que no se ha logrado con las reformas es disminuir la litigiosidad. Y ahí me parece que sí tenemos que pensar en cómo, digamos, una ley de medios de impugnación distinta, pues, con otro espíritu en todo caso, porque lo que no hemos frenado es la cantidad de recursos que llegan a los tribunales. Los partidos ya han hecho una industria de la queja y estos procedimientos sancionadores se vuelven el día a día y no norman, no condicionan, no moldean la competencia, son simplemente como más bien un instrumento de propaganda que tienen los partidos para decir el de enfrente está haciendo trampa y el de enfrente dice no, el del tramposo eres tú, etcétera, etcétera. Y eso tampoco está permeando en el electorado, me parece, ¿no? Entonces sí creo que ese es otro gran pendiente de decir, por ejemplo, este asunto de no sobrereaccionar a las campañas negras, permitir que haya un flujo más normal, más natural, digamos, en el debate público, que bajaríamos un porcentaje muy importante de las quejas simplemente poniendo un espíritu distinto o anteponiendo un derecho de manera diversa a como lo hemos hecho. Y como eso, me parece que habría que explorar muchas otras cosas, pero parece que el espíritu de la reforma es al contrario. Cada nueva vuelta de reforma parece que es encontrar o señalar un nuevo tipo de recurso. Y quizás ese también es el otro problema. Todo el mundo le tenemos ya miedo a abrir la caja de Pandora. O sea, una nueva reforma, ¿en dónde nos va a colocar? O sea, ¿qué nueva regulación vamos a tener? Que creo que ese es un tema que también habría que abordar. Es decir, tenemos una agenda más o menos precisa de temas que habría que abordar y el otro es si sí queremos que se aborde por parte de los legisladores, ¿no? Sí, yo creo que aquí creo que tú y yo tenemos un consenso básico. Es necesario hacer una nueva reforma. El problema es los que pueden hacerla tendrán ese consenso. Claro. Es decir, los partidos políticos, que a fin de cuentas son los que dan vida a eso que llamamos de manera abstracta el legislador, porque son diputados y senadores de cada partido los que ahí las cámaras se evaluarán y discutirán si la hacen o no. Pero en esto que comentas tienes toda la razón. Si comparáramos la legislación electoral mexicana con la de cualquier otro país, y esto lo hemos visto, incluso aquí en el programa tuvimos una invitada puertorriqueña, recordarás, y lo hemos visto ya también en otros medios, muchos extranjeros se sorprenden, no solo de nuestras leyes, la LEGIPE, la Ley General de Partidos, la Ley General de Medios, sino incluso de la Constitución. En muchos artículos nuestra Constitución es casi una ley reglamentaria. Es un reglamento, sí, claro. El artículo 41 constitucional es una ley reglamentaria. A la hora de definir el modelo de comunicación política, que también es una de las cosas que deben cambiar, da detalles de minutos para precampañas, el periodo de intercampañas, sí, claro. Para financiamiento, da toda serie de detalles que en cualquier constitución de otro país no encontrarías. Y obviamente si vas a la ley general, por ejemplo la LEGIPE de instituciones, que es la que sustituyó al COFIPE, si vas a la ley de medios, vas a encontrar una cantidad de detalles impresionantes. ¿Y qué es lo que tenemos a la hora del proceso electoral? Que en efecto hay una lluvia de impugnaciones. Yo tengo la impresión de que muchos partidos impugnan por procedimiento de autodefensa. Mira, sé que voy a perder, pero debo impugnar lo más posible esta elección para que, dado que voy a perder,
cuando pierda, pueda decir, miren, esta elección fue tan sucia que fue muy impugnada. Pero fue muy impugnada en muchas ocasiones con notoria frivolidad. De hecho, yo recuerdo que aquí nos comentaba Ricardo Becerra la cantidad de quejas que se presentaron durante este proceso. Así, estamos hablando de miles que tuvieron que ser sustanciados por la Comisión de Quejas del INE y luego tuvieron que pasar a la sala regional especializada, sin contar además todas las otras impugnaciones que de por sí son resueltas por salas regionales y por sala superior. Cuando veamos ya la estadística definitiva nos vamos a preguntar, oye, este fue un proceso electoral increíblemente competido, debería haber sido anulado, increíblemente impugnado, más bien, me corrijo. Pero el problema central es que muchas de las impugnaciones son normalmente rechazadas, sobreseídas, desechadas por notoriamente improcedentes, porque en efecto muchos partidos ya lo hacen casi por sistema, como una especie de estrategia ante los medios. Vean, estoy impugnando mucho, quiere decir que hay cosas demasiado sucias. Entonces el problema central es cómo llegar hasta ahí. Y si los partidos quieren llegar a un modelo más libre. Ya lo comentaba aquí Fernando Agis en un programa también anterior, que efectivamente en lugar de ir aligerando la legislación, se han ido colocando cerezas sobre el pastel previo y luego otra cereza y otra más, lo que hace efectivamente muy complicada la tarea tanto para la autoridad administrativa como para las autoridades jurisdiccionales. Sí, porque en efecto, digamos, esta industria de la queja, yo creo que también termina permeando la reflexión interna de los partidos. Es decir, el problema que tenemos es que en México los partidos no pierden, les hacen trampa, ¿no? Y entonces eso lo reflejan en la siguiente reforma. Y me parece que ahí sí tenemos un problema porque ello lo que ha producido es partidos sin autocrítica. Es decir, en lugar de decir, a ver, ¿qué me pasó en este proceso? Es, miren todas las trampas que me hicieron para que yo hubiera perdido tales y cuales posiciones, sin encarar antes un decir, bueno, tuve malos candidatos, mi mensaje fue inadecuado, el aparato está desgastado, en fin, lo que resulte, ¿no? Y ahí sí tenemos un problema. Y quizás ya nos queda poco tiempo, quizás el otro asunto o el otro gran reto es cómo armonizar las figuras novedosas, candidatos independientes. ¿Cómo armonizarlas con la regulación general, ¿no? En términos de financiamiento, de acceso a medios, etcétera, etcétera? Y sobre todo, cómo cuidar que esta figura no se vuelva la puerta de salida fácil del candidato perdedor dentro del partido político. Es decir, a mí no me postulan, no te preocupes, tengo dos opciones, me voy a otro partido o me voy de independiente. Y además tengo menos vigilancia respecto del financiamiento que pueda conseguir, etcétera, etcétera. Es decir, los riesgos de que se pervierta una figura que me parece que ha sido muy sana, pues están ahí si no hacemos una armonización adecuada, digamos, de la regulación. Claro. ¿Tú cómo ves eso? Cuando en los 90 se puso muy de moda el debate sobre las transiciones, yo me acuerdo muy bien de dos expresiones. Una de Adam Przeworski, que decía, la democracia es un sistema político en el que los partidos pierden elecciones. Yo decía, pero también ganan. Sí, pero la clave es que algunos pierden. Sí, claro. Y deben saber perder. Sí, claro. Y me acuerdo mucho de una expresión que dijo Felipe González, ya después de haber concluido su periodo de gobierno en España, cuando planteó aquí en México en algún evento, la prueba de fuego de los partidos en una democracia consolidada no es ganar, la prueba de fuego es perder. Que acepten la derrota. Sí, claro. El gran problema en México, y esto tiene su explicación en la historia, ¿no?, de nuestro sistema de partido hegemónico y de nuestra transición, que efectivamente el que pierde no perdió, como tú bien dices. Curiosamente, fíjate, en 2006 el partido que perdió la presidencia aceptó su derrota, no impugnó, que era el PRI. En 2000. Perdón, en 2000. Sí. En 2006 ya no la tenía y volvió a perder, pero no impugnó. Pero que en cada una de las coyunturas electorales los que han perdido, sobre todo en la competencia presidencial, incluso en 2012 los que tenían la presidencia y la perdieron,
aludieron al hecho de que el que la ganó, que venía desde la oposición, les ganó a fuerza de billetazo. Entonces, el gran problema es cómo logramos que nuestros actores políticos estén a la altura de la democratización. Cómo lograr que nuestros actores políticos encaren las contiendas democráticas no solo con el ánimo de ganar, que para eso se gana, no solo se compite por competir, en política se compite también para ganar, pero que si no ganas seas capaz de encararlo autocríticamente. Volteemos los ojos a cualquier país del mundo democrático. Un partido pierde, por ejemplo, el partido que ya gobernaba. ¿Qué hace el líder del partido o el que aspiraba a ser reelecto como primer ministro? Lo primero que hace es renunciar, coloca sobre la mesa su renuncia, sí, claro, y le dice a su partido, hasta aquí yo llegué, mi estrategia fue equivocada, partido, tú síguele. En cualquier país democrático pasa eso. El derrotado convoca a su partido a hacer el balance autocrítico. En México el derrotado convoca a su partido a plantones, hacer una reforma, a hacer una nueva reforma. Yo creo que estamos atorados ahí. Sí. ¿No? Yo creo que estamos atorados ahí y de una u otra forma tenemos que salir para efectivamente lograr un sistema electoral más fluido, más sencillo, porque de una u otra forma el sistema de partidos ya lo tenemos, es competitivo. Claro. Ya lo veíamos en una sesión anterior. Los datos de la competitividad de 2015 son impresionantes. El problema que tenemos hoy es que seguimos teniendo un sistema electoral muy complejo porque nuestros actores principales, que son los partidos, aún no se dan cuenta de que cuando pierden, es que pierden y deben hacer balances autocríticos. Pues muy bien. Con esto llegamos al final. Estaremos atentos a la reforma que viene, que en efecto tendrá que cambiar las normas, remodelar las instituciones y tal vez la parte más difícil es esta revisión de los actores políticos. Pues bien, llegamos al final de esta emisión. Pablo Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un gusto comentar esto. Nos quedan muchos temas todavía sobre el tintero. Esperemos vernos otra vez dentro de poco. Muy bien.